Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif y José H. Prado Flores. La liberación. Existe un campo tan misterioso y delicado como real, la acción del demonio en el mundo y en las personas. Jesús habla a menudo de este tema y frecuentemente lo encontramos enfrascado en una lucha contra Satanás y sus poderes que dominan el mundo. Es más, una de las pruebas que Jesús mismo ofrece de su mesianismo es la expulsión de demonios. Sí, por el dedo de Dios yo expulso los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. Véase Lucas 11:20 y Mateo 8:16 y Lucas 7:21. Jesús venció con su muerte al príncipe de las tinieblas y por su resurrección fuimos trasladados al reino de su amor. Pedro resume la obra mesiánica de Jesús en 4 puntos. Ungido con el Espíritu Santo y con poder. Pasó haciendo el bien, curando, liberando a los oprimidos por el diablo. En esta síntesis encontramos perfectamente integrado el misterio de liberación. No es un misterio aislado, sino que encaja en el contexto de la evangelización. Lo realizan personas ungidas por Dios con el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Además, no es cuestión solo de echar fuera a los demonios, sino de hacer el bien, el máximo bien, dejar la salvación actualmente en las personas y en la comunidad. Los apóstoles fueron enviados a evangelizar y también a expulsar demonios. Mateo 10, 7, 8. Volvieron gozosos porque estos se les sometían. Sin embargo, hay personas que piensan que afirmar la existencia y la acción del demonio es fundamentalismo bíblico o retomar ideas medievales. No es que me interese proclamar y dar a conocer a Satanás. Lo que intento es que el mundo conozca y ame a Jesús. Pero Satanás es el gran enemigo de Dios que obstaculiza nuestro encuentro con el Señor. Si vivimos en la ignorancia y desconocemos la clase de mentiras que Él siempre usa, no podemos estar prevenidos para repeler sus ataques. El Papa Pablo VI, en su célebre discurso del 15 de noviembre de 1972, decía: una de las principales necesidades de la iglesia de hoy es la defensa del maligno, que se llama demonio. El mal no es mera ausencia de algo, sino un agente efectivo, un ser vivo y espiritual, pervertido, perverso y pervertidor. Esta es en contra de las enseñanzas de la Biblia y de la Iglesia, rehusarse a admitir tal realidad. Aquí conviene aclarar que el Padre Nuestro termina pidiendo: líbranos del malo. No solamente del mal, como generalmente se traduce, Mateo 6:13, la gran victoria de Satanás, comenta el Padre Salvador Carrillo, doctor en Sagradas Escrituras, es que ya no creamos en él, porque así le permitimos actuar en toda libertad. La Biblia habla poco del demonio. En el Antiguo Testamento casi no aparece. Después de la venida de Jesús vuelve a disminuir su flujo, no volviendo a aparecer sino en pocos textos. En los evangelios, ante la presencia salvífica de Jesús, donde reactiva su acción y se revela su presencia. ¿Qué de extraño tiene pues que ahora que estamos viviendo esta manifestación poderosa de Cristo, desencadenen las fuerzas del mal, como sucedió durante el misterio de Jesús? Insistimos en que la acción diabólica no debe ser nuestro centro de atención. Es simplemente sintomática, signo de que Jesús está actuando poderosamente entre nosotros. Jesús vino a liberarnos del poder del príncipe de este mundo y ganó la batalla en la cruz. Satanás está derrotado por esto. A veces se enfurece por estar atado. Jesús ya aplastó la cabeza del enemigo. Génesis 3:15. Hay quienes proclaman e incluso exageran el poder y la acción de Satanás, atribuyéndole todo lo malo, cualquier dificultad y toda enfermedad. Ven diablos por donde quiera y quieren exorcizar cualquier catarro. Este es el otro extremo, olvidando que los enemigos del alma son también el mundo y la carne. A Satanás
le gustan las dos cosas, o que lo ignoremos o que le demos el papel principal de la obra. Su acción se manifiesta de tres formas: la opresión y la obsesión, que son las más generalizadas, y la posesión, que es poco frecuente. La opresión es la acción de Satanás sobre los cuerpos o las cosas. Por ejemplo, ruidos en la noche, cosas que se mueven, luces que se apagan, voces, ciertas enfermedades raras que no tienen explicación médica, etc. Se trata de acción exteriores. Un obispo del Caribe me envió a su prima que sufría cierta enfermedad muy extraña. Oramos y el Señor la liberó. Luego me pidió que fuera a su casa porque sucedían cosas raras. Le respondí que no iría. Para eso tenía a su primo obispo. Le dije que le pidiera bendecir su casa. Al ir el obispo y bendecir el hogar, cesó el problema. Fue todo muy sencillo, porque para Jesús todo es sencillo. Nosotros dividimos los problemas en fáciles y difíciles, pero Jesús todos los problemas son fáciles, si no, no sería el Señor. Recuerdo otro caso muy importante. Un hombre llamado Julio Núñez no podía caminar y gateaba como un animal. El Señor lo curó en una asamblea de oración. Fue tan impactante su curación que daba testimonio por todas partes. En una ocasión, una señora lo reconoció y le preguntó: ¿no eres tú el tullido? Sí, pero el Señor ya me enderezó. Incluso lo invitamos varias veces a acompañarnos, testificando en diferentes retiros la maravillosa curación que había recibido. Un año después, el párroco de San Francisco de Macorís nos pidió organizar un retiro carismático. Invité a Julio Núñez pensando que su testimonio sería más fuerte por ser miembro de esta parroquia. Al llegar y preguntar por Julio, se me acercó una señora muy triste. Padre, a Julio le volvió la cosa esa. Sí, padre, no puede caminar y anda otra vez a gatas. ¿Desde cuándo anda así? Desde hace 5 días. Mande que fuera a buscarlo y lo trajeron a caballo. Comenzábamos a orar pidiendo su curación. Yo le decía al Señor: Señor, no puedes quedar mal aquí, que es la parroquia de Julio. Pero el Señor no lo sanaba. Entonces comenzamos a orar en lenguas y me vino a la mente como un flechazo: espíritu de enfermedad. Con voz imperativa dije: espíritu de enfermedad, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas y dejes libre a este Hijo de Dios. Te mando en el nombre de Jesús que te vayas a los pies de Jesús para que disponga de ti, y te prohíbo que vuelvas a molestarlo, porque es Hijo de Dios y nada en él te pertenece. Julio sintió un escalofrío. Luego, con toda sencillez, se levantó y comenzó a caminar. Satanás lo estaba oprimiendo para que no diera el testimonio de su curación, pero Dios es más inteligente, y una vez restablecido Julio, su testimonio fue doble: su curación y sobre todo cómo Dios lo había liberado de esa opresión. En la oración en lenguas, el Señor vino en ayuda de nuestra debilidad y nos dio su discernimiento carismático para señalarnos lo que le pasaba a Julio. Sufría de un espíritu de enfermedad. Esto puede parecer extraño a los que no han leído el Evangelio, pero allí encontramos un caso muy parecido. Había una mujer a la que un espíritu tenía enferma por 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Jesús hizo una liberación cuando le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Lucas 13:11. En los Hechos de los Apóstoles consta que la gente llevaba a los enfermos y atormentados por los espíritus con los apóstoles. La obsesión. Llamamos obsesión a la influencia y acción del enemigo sobre la mente de las personas. Si la opresión se manifiesta en lo exterior y material, la obsesión se manifiesta en el interior. Existen personas atormentadas con tremendas obsesiones sexuales, ideas de suicidio, espíritu de blasfemia, autodestrucción, desprecio, sentirse indigno del perdón de Dios, etc. En estos casos, a veces la causa no solo es física, psicológica, sino que está
Están atormentadas por una obsesión que las esclaviza, no teniendo fuerza para salir victoriosas. Podría decir que la obsesión se parece a una tentación, pero en lugar de ser pasajera es permanente, además de tener una fuerza e intensidad que va más allá de nuestras capacidades humanas para vencerla. Un día en México me llevaron a una mujer que llevaba muchos años sufriendo cosas muy extrañas. Oramos por ella y le pedimos que nos acompañara en la recitación del Padre Nuestro, pero ella no podía decir: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos nos han ofendido. Tenía un gran rencor en su corazón porque un enemigo, para vengarse, echó sobre su persona un maleficio. A raíz de eso comenzó a sufrir mucho y a odiar a ese hombre. No era un simple resentimiento, sino una verdadera esclavitud que la mantenía atada. Oramos por su liberación del odio, pero no había resultado alguno. Me acordé que de aquel joven al que los discípulos no habían podido liberar de las ataduras de Satanás y lo llevaron donde Jesús. Nos acercamos al sagrario y le pedimos a Jesús que la liberara por su sangre preciosa. El Señor actuó inmediatamente y la liberó del espíritu de brujería y de rencor. Por primera vez en mucho tiempo pudo recitar el Padre Nuestro. En República Dominicana había un hombre casado con una mujer joven. Tenía 2 hijos. A pesar de todo, él no podía dejar de tener relaciones sexuales con prostitutas. Era un deseo superior a sus fuerzas que no podía dominar. Se esforzaba, pero no le daba resultado. Entonces hicimos oración de liberación por él y no hubo resultado, hasta que comprendimos que solo estábamos ocupándonos de expulsar el espíritu impuro. Y al evangelizarlo, el Señor hizo su obra completa y fue liberado de esa obsesión. En Quebec vivía una religiosa que cuando se acercaba a comulgar, en su mente comenzaba a correr una grabación llena de blasfemias. Ella lloraba y sufría mucho por eso. Habló con su confesor y éste le aconsejó que rezara mucho a la Virgen María, pero ni penitencia ni ayunos le dieron resultado, pues todo aquello continuaba. Un día, un sacerdote carismático de esa ciudad visitó el convento y oró por ella para que fuera liberada de ese espíritu de blasfemia. Ella fue restablecida completamente gracias a esa oración. En el Nuevo Testamento encontramos diferentes clases de espíritus que vale la pena para conocer. Espíritu inmundo o impuro, que es el más frecuente. Y hay muchos ejemplos en Mateo, Lucas, en los evangelios. El espíritu mudo, el espíritu sordo y mudo, el espíritu de malos espíritus malignos, espíritu adivino, espíritu del mal, espíritus engañadores. Todos esos los encuentran en los evangelios. Allá hay muchos ejemplos. Pueden leer los evangelios y allí se van a poder dar cuenta. La oración de liberación. El ministerio de liberación se realiza en el nombre y con el poder de Cristo Jesús. En su nombre oramos al Padre y resistimos las acechanzas del enemigo. Con su poder lo liberamos de toda opresión y obsesión. La liberación de opresiones y obsesiones tiene 2 aspectos. Orar al Padre en el nombre de Jesús para que libere a la persona de todo lo que está esclavizada. Es tan obvio este aspecto que no necesita aclaración. Imperar con el poder de Cristo que dijo: en mi nombre expulsarán demonios. Marcos 16:17. Aquí debemos subrayar que no se trata de una petición, sino de una orden para que deje en paz y libertad a la persona. Esta autoridad se ejerce en el nombre de Cristo Jesús. La oración más sencilla y eficaz la encontramos en San Pablo. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta mujer. Hechos 16:18. Algunos expulsan el espíritu, pero no le prohíben regresar. Olvidando aquella palabra del Evangelio, el espíritu anda vagando y puede regresar con otros 7 peores. Mateo 12, 43, 45. Es necesario ordenarle: te prohíbo regresar. Marcos 9, 25.
Para hacer la oración de liberación es necesario primeramente pedir la protección del Señor, así como en la noche de Pascua los dinteles de los hebreos protegidos por la sangre del Cordero Pascual eran respetados por el ángel exterminador. Así también la sangre del Cordero de Dios nos cubre, protege y libera de toda influencia del malo. Generalmente hago una oración como esta: yo reclamo sobre mí y sobre los que aquí estamos la sangre del Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, para que nos purifique de todo pecado y nos proteja contra las influencias del maligno. Recuerdo uno de los primeros casos de liberación en que por inexperiencia cometimos algunos errores, pero el que aprendimos mucho. Sin pedir protección previa, nos animamos a hacer una liberación a una persona en un grupo de oración donde había más de 30 miembros. Oramos y le ordenamos al Espíritu que saliera. Aquella persona se levantó liberada, pero en ese mismo momento otra comenzó a manifestar los mismos síntomas. Oramos también por esta y el Señor la liberó, pero el problema se trasladó a una más. Aparte de que nos había faltado la protección del Señor, aprendimos una cosa para toda la vida. No basta sacar al espíritu, sino que es necesario prohibirle que regrese y enviarlo a los pies de la cruz para que Cristo disponga de él. Esta oración es conveniente que se haga en comunidad, pero no ante un grupo grande, sino en un lugar privado, sin curiosos ni niños. El equipo debe estar integrado por personas maduras y prudentes, tanto para no estar viendo diablos por todos los lados, como para saber discernir su presencia y su influjo. Por la sangre de Cristo y por sus preciosas llagas, tomamos autoridad sobre toda atadura y la desatamos en el nombre de Jesús. Existe otro aspecto mucho más importante. No basta sacar las tinieblas, es necesario encender la luz de Cristo. Si evangelizamos auténticamente llevando la persona de Cristo Jesús a los demás, nos evitaremos muchos de estos casos de liberación, ya que al entrar Cristo Jesús, que es el más fuerte, expulsa al más débil. Lucas 11:22. La luz echa fuera las tinieblas. Juan 1:5. La eficaz liberación solo se puede llevar a cabo en un proceso de evangelización integral. Expulsar espíritus por sacarlos no tiene ningún sentido. Jesús envió primeramente a sus apóstoles no a expulsar demonios, sino a anunciar el reino. La expulsión es consecuencia de la evangelización. Mateo 10:7-8. Generalmente me niego a hacer oración de liberación a personas que no están en un comprometido proceso de conversión. Autoliberación. En los casos de obsesión y opresión, podemos hacer una oración de autoliberación teniendo en cuenta lo antes expuesto. Por la fe de nuestro bautismo, compartimos la victoria de Cristo y tomamos autoridad en el nombre de Jesús para expulsar a los espíritus que nos inquietan, molestan o perturban. Por el poder de Cristo, la persona se declara libre gracias a la sangre de Jesús. Dependiendo del caso y discernimiento carismático, se puede hacer la siguiente oración. Espíritu de, y mencionas el espíritu, por ejemplo, si es el de suicidio, espíritu de suicidio, desprecio, impureza, rencor, miedo, etcétera, etcétera. Yo te ordeno en el nombre de Jesús que te alejes de mí y te vayas a los pies de Jesús para que disponga de ti. Te prohíbo en el nombre de Jesús que me vuelvas a molestar. Por ejemplo, si tienes el espíritu de ansiedad, espíritu de ansiedad y depresión, puedes decir espíritu de ansiedad y de
ansiedad y de depresión. Los reconozco. Y en el nombre de Jesús les ordeno que se alejen de mí y se vayan a los pies de Jesús para que Jesús disponga de ustedes. Les prohíbo en el nombre de Jesús que me vuelvan a molestar. Y si tienen el don de lenguas, pueden orar en lenguas después de esto. Pero para hacer esto, tienes que estar en estado de gracia. Tienes que confesarte primero. Tienes que ir a misa diariamente. Tienes que seguir todas las prácticas espirituales que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Ahora vamos a hablar de la posesión. La posesión es muy rara. Es en el último que debemos pensar y solo hasta debemos de hacer agotado las demás posibilidades. La posesión se da en casos en que la persona ha entregado su voluntad conscientemente a Satanás, vendiendo su alma, firmando pactos satánicos con sangre o perteneciendo a sectas diabólicas. También se podría dar en personas que fueron consagradas por sus padres al diablo. ¡Ay, qué feo! Es tan fuerte esta esclavitud que la persona pierde su voluntad, quedando totalmente imposibilitada para liberarse de sus cadenas. Entonces necesita un poder superior de afuera a través de un exorcismo litúrgico. El exorcismo formal litúrgico lo realiza el obispo o un sacerdote delegado por él para el caso, acompañándose de mucha oración y ayuno. La acción e influencia del enemigo se manifiesta de 3 formas concretas que hay que saber distinguir. Primero, la opresión sobre el cuerpo y cosas, la obsesión sobre la mente de las personas. Y tercero, la posesión cuando se ha entregado la voluntad al diablo. El síntoma más frecuente de una influencia demoníaca es el mundo de la muerte. Así es de que Jesús es el único que libera. Y para esto yo te recomiendo que hables con tu sacerdote si tienes alguno de estos problemas. Es lo único que te puedo decir. Habla con tu sacerdote y que él te mande con las personas que te puedan ayudar. Bueno, en el siguiente video vamos a hablar de ayudas para la sanación. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que tú amas. Por favor, suscríbete, dale un like, comenta acerca del video. Y si ya te suscribiste, muchísimas gracias. Y hay que seguir orando, porque eso es lo que dice la sagrada palabra de Dios. Ora sin cesar. Y ora por mí, por mi familia, que yo estoy orando por ti y por tu familia también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.